Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, mis amigos de Facebook. Les habla Miguel González. En esta oportunidad quiero compartirles una palabra que me ha servido bastante para despejar mis dudas, aclarar las ideas de quién es Dios, quién es Jesucristo, para qué creó el mundo, cómo podemos tener comunión con Él, cómo su palabra puede dar fruto en nosotros, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro gozo. Por eso quiero compartirles esta carta, esta epístola de Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesús, el discípulo amado. Es llamado Hijo del Trueno junto con Santiago, su hermano. De verdad, este libro me ha encantado bastante, me ha servido de mucha bendición, me ha revelado muchas cosas, me ha traído mucha paz, le va a ser beneficioso para toda su vida. Para ello voy a utilizar esta versión Reina Valera de 1960 que viene con salmos y proverbios. Yo creo que muchos los conocen, mira, si lo pueden ver. Es un librito que normalmente se los regalan en los colegios y no lo subestime mucho porque este pequeño librito pues tiene una gran historia. Ha habido muchas personas que han muerto por traducir al español o en los diferentes idiomas para que llegue a sus naciones, ¿no? A sus países. Y pues este librito revoluciona mentes, revoluciona países, hasta sustenta muchas cosas. Es un punto de referencia para muchos países en sus constituciones políticas, en sus leyes, en sus cartas magnas. Estos señores es más poderoso que una bomba atómica. Porque cambia a las personas y les muestra la realidad de las cosas, te hace salir de la Matrix. It's the truth, nothing more. Follow me. Entonces comencemos con la meditación. Vamos a la epístola de Juan, la primera epístola. Sabemos que Juan escribió también un evangelio, el evangelio de San Juan. Y también nos vamos a estar apoyando del evangelio de San Juan y también de Hebreos. Pero vamos a comenzar ahorita a leer primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ok, ¿a quién se refiere al verbo de vida? ¿A quién se refiere lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos contemplado, hemos palpado? Para eso vamos al libro de Evangelio de San Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras traducciones se le conoce como la palabra de Dios. En este caso, Juan está explicando que el verbo ya existía, ¿no? Ya existía desde un principio. ¿Por qué? ¿Por qué ya existía desde un principio? Porque era Dios, dice acá. Estaba con Dios y era Dios. O sea, la palabra era Dios. O sea, Dios es el verbo. Pero en realidad Jesús no estaba en el principio, era el verbo. O sea, el verbo es el que estaba en el principio. Jesús fue cuando nació. O sea, Jesús tuvo un principio. Sin embargo, el verbo ya era, o sea, Dios ya era. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, y lleno de gracia y de bondad. Esto quiere decir
que el Padre, o sea Dios, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Que Jesús era el Padre, o sea, era la imagen de Dios, Dios hecho carne, lleno de gracia y verdad. Por lo tanto, podemos concluir que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para revelar su gloria y su verdad en forma de hombre. Vamos a citar lo que dice en Hebreos. A ver, ¿qué dice Hebreos capítulo 1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea que Dios hablaba a través de los profetas antiguamente. 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo, o sea que Jesús va a heredar todo, y por quien asimismo hizo el universo, o sea, en Él hizo todo el universo, o sea, a través de la palabra, o sea, Jesús es la palabra, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, entonces Jesús es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia. Podemos poner como ejemplo, ¿no? Ahorita ustedes me están viendo a través de una pantalla, ya sea por un celular, pero yo no soy su celular de ustedes, ni tampoco la laptop de ustedes, o tampoco la computadora de ustedes, o la pantalla de ustedes. Así que podríamos decir que Jesús es el vínculo, o es el dispositivo en el cual uno puede ver al Padre. O sea, nadie puede ver a Dios si no ve a Jesús, porque Jesús es la representación misma de su imagen, de su sustancia, hecho carne, algo visual, algo que tú puedes ver. También le voy a compartir otro versículo que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice, no consideró su forma de Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Ese es el principio de todo. O sea que Dios siempre existió y que Dios se hizo carne, y cuando se hizo carne se hizo llamar Jesús. Siendo Jesús hombre, murió por nosotros sin mancha, sin culpa, sin pecado. Murió injustamente por nosotros para pagar el precio del pecado, porque ya se había decretado en un principio que la paga del pecado es muerte. Todo pecado que tú hagas tiene que estar correspondido o tiene que ser cancelado por muerte. Jesús pagó con muerte un sacrificio santo por ti. Sí, por todos tus pecados, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a hacer en un futuro, por todos los pecados. Seguimos con la primera epístola de San Juan Apóstol. Nos habíamos quedado en el 2, vamos a seguir con el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito con el cual Juan nos comparte estas palabras? El propósito es que nosotros tengamos la comunión con el Padre y con su Hijo. Juan tenía ya comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y él también desea que nosotros tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso nos escribe estas palabras. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Otra razón por la cual nos comparte toda esta epístola es para que nuestro gozo sea cumplido. Esta terminología, la terminología para que vuestro gozo sea cumplido. Vayamos, para entender esta frase, tenemos que ir al Evangelio de Juan de nuevo. Vayamos a Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Quiere decir que Juan el Bautista cumplió con su misión que Dios le había puesto en él. Dios le había dado un gozo, un deseo, una pasión, una misión para que él cumpliese un propósito.
Y cuando cumplió con su propósito, entonces su gozo está cumplido. O sea, es como decir, wow, lo logré, ¿no? Cumplí con la misión que Dios me ha dado. Entonces su gozo está cumplido. Podemos ir a Juan 15, en el cual Jesús nos explica que Él es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso está poniendo en claro que Él es la vid. Quiere decir, si nosotros estamos conectados con Jesús podemos llevar fruto, mucho fruto. Pero las personas que no están conectadas no pueden llevar fruto. Y esas personas que no llevan frutos van a ser tristemente quemadas. El labrador se va a acercar a ver su vid y los pámpanos que no llevan frutos pues lo va a cortar, lo va a echar al fuego, así de simple. Y a los que llevan fruto, eso sí lo va a limpiar y lo va a mantener ahí, porque están sujetos a la vid que es Jesús y van a llevar mucho fruto. Y Jesús está poniendo en claro que Él es el ejemplo, o sea, que lo imiten, ¿no? Así como Él ama al Padre y guarda sus mandamientos, que es permanecer en el amor, Jesús también quiere que sus discípulos permanezcan en el amor del Padre, que les ha enseñado Jesús. Y todas estas cosas les ha hablado para que el gozo mismo que tuvo Jesús también esté en nosotros o en sus discípulos. ¿Cuál es el gozo? Es el deseo de hacer sus mandamientos, los mandamientos de Jesús. Jesús les mandó que se amen unos a otros y que hagan discípulos, que hagan muchos discípulos. Que lo mismo fruto que Jesús hizo, que también hagamos nosotros los mismos frutos. Asimismo, que compartamos la palabra, que vivamos en el amor, que permanezcamos en su amor, así como Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y recibía mucho sufrimiento a causa de eso, por anunciar la verdad, por sanar enfermos, por hacer cosas justas. Él recibió mucho vituperio, mucho rechazo. Asimismo, nosotros como hijos de Dios vamos a tener las mismas vituperios, muchos rechazos tal vez. Sin embargo, tenemos ese gozo, ¿no? El gozo de compartir la palabra, el gozo de hacer lo bueno, hacer lo justo, así como Jesús hacía lo justo. Entonces vamos a tener muchos frutos. Seguimos con el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok. Está poniendo en claro que Dios es luz, o sea que en Él no hay tinieblas. Muchos piensan que Dios creó la maldad. No, Dios es malo. No, tampoco, porque Él es 100% luz, no hay tinieblas en Él. Jesús también dijo en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. O sea, Él no tiene nada que ver conmigo. También en Juan lo hemos leído, en 1 de Juan, que Él es la luz del mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella. También lo hemos leído. O sea, quiere decir que Jesús es bueno.
Jesús es la luz representada totalmente. En Dios no hay tinieblas, no hay mentira, no hay maldad. Muchos pueden decir esto: nosotros andamos en luz, nosotros andamos en amor, nosotros andamos en los mandamientos de Jesús, pero el decir no es igual a lo que tú practicas, tus acciones. Por eso acá dice, si tenemos comunión con Dios, pero nuestras acciones no reflejan eso, o sea, si decimos que tenemos comunión y nuestras prácticas son de mentira o injustas, entonces nos hacemos mentirosos y Dios no está en nosotros. Dios no está en nosotros, así de simple. Entonces, pero si andamos en luz, o sea, nuestras acciones, nuestras obras son de luz, quiere decir que Jesús nos limpia de todo pecado. Acá dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ciertamente sabemos que las obras no nos salvan, pero las obras demuestran lo que tú crees. Por ejemplo, cuando tú dices, yo amo, digamos, la cocina, pues te van a ver siempre en la cocina, cocinando. Pero si tú dices, yo amo la cocina, y entonces cuando te dicen, ayúdame a cocinar tal cosa, y tú dices, no quiero, y rechazas, entonces no hay coherencia con lo que tú dices y con lo que tú haces. Y sabemos que la fe sin obras es muerta. Es lo mismo, ¿no? Que decir, tú crees en algo y tus obras no reflejan que tú crees eso, entonces en realidad no estás creyendo, no tienes fe. Es una fe muerta. Eso es a lo que se refiere. Seguimos con el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ciertamente, si nosotros decimos que no hemos pecado, entonces Jesús ¿para qué vino? Si Jesús vino por los pecadores, para limpiarlos de todo pecado. Entonces, si una persona dice que yo no soy pecador, entonces Jesús no lo limpia porque no está conociendo, no está reconociendo que hay pecado en él. Entonces Jesús no puede sanarlo, o Jesús no lo puede limpiar de todo pecado. Por eso acá dice que es necesario que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Asimismo también les puedo citar en Juan 9:41. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, es decir, si nosotros permanecemos o nos cerramos al decir, no tenemos pecado, nosotros sí vemos, le estaba haciendo entender a los fariseos, ustedes dicen que ven, o sea, ustedes no reconocen que están ciegos. Entonces, si ustedes no reconocen que están ciegos, entonces yo no lo voy a poder limpiar, ustedes no lo voy a poder sanar de su ceguera. Por eso Jesús dijo en un principio, en el versículo 39 dice Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Pueden ver los que reconocen que están ciegos. Jesús los puede sanar de su ceguera. Pero los que siguen diciendo que ven, o en otras palabras, siguen diciendo que no hay pecado en ellos, entonces Jesús no los puede perdonar de sus pecados porque no reconocen que son pecadores. Lo importante es tener comunión con Dios, ¿no? No es tener comunión con el mundo, ¿no? O sea, nosotros no hemos venido para agradar al mundo, sino no somos de este mundo, también Jesús dijo. Por eso las personas de este mundo no son simpatizantes a nosotros, a mí nos rechazan. Que bueno, si has llegado hasta este tiempo de este video, bueno, has recibido esa palabra, te bendigo mucho para tu vida y que sigas adelante, ¿no? Persevera en el Señor, persevera, dice, permaneced en la vid que es Jesús, para que no seas echado al fuego, ¿no? Dios te va a dar las fuerzas necesarias para permanecer, porque Dios te ama bastante. Si tú reconoces el amor tanto de Dios, vas a permanecer aunque tú no quieras, porque es el Espíritu mismo que te va a hacer llevar a Jesús. Y así terminamos con la meditación de Primera de Juan, primer capítulo. Y bueno, si les ha gustado este video, compártenlo y dale me gusta. Y si estás en Facebook, también compártelo. Bueno, si han tenido dudas, me pueden escribir en mi página de Facebook, o también me pueden escribir en los comentarios. Y si hay más dudas, qué bueno, eso es lo bueno. Si tienes dudas, es que estás buscando más de Dios. Y el que se acerca a Dios, Dios se le acerca a él. Muy pronto voy a estar sacando mi primer álbum. Dios quiera eso. Va a venir un segundo capítulo de Primera Epístola de Juan.
que está súper interesante. Muchas bendiciones a todos, porque las cosas que tú ves fueron hechos de las cosas que no puedes ver. También eso lo vamos a ver más adelante. Chao amigos, chao. Bueno, ¿qué estás esperando, chico? Entra a un nuevo video que he hecho. Pueden ver mis videos acá también. Pueden ver mis otros videos que he hecho acerca de la palabra, mi testimonio. He hecho unos covers musicales. Cada vez estamos mejorando un poquito más el audio, la escenografía, la iluminación.